Buenos días, Dios les bendiga. Hoy un domingo especial después de pasar un tiempo en familia, después de poder compartir con los nuestros un tiempo de mucha bendición, de darle gracias a Dios por cada una de las cosas maravillosas que Él nos da, que nos entrega y que nos permite disfrutar. Hoy, domingo, nuevamente la palabra de Dios. Este último domingo del año 2020, que para muchos pudo haber sido trágico, terrible, bueno, no sé qué calificativo le dan, pero yo creo que nosotros sí debemos darle gracias a Dios por todo lo que ha sucedido. Gracias a Dios porque nos permite terminar con nuestra familia sana, con nuestra familia completa, con las personas que más amamos estando alrededor nuestro. Tenemos que darle gracias a Dios porque hasta hoy Dios nos ha permitido tener el alimento diario, porque Dios nos ha permitido disfrutar, inclusive en mi caso, de una nueva integrante de la familia hermosa, mi Isabela. Y bueno, por muchas otras cosas más nosotros tendríamos por qué darle gracias a Dios. Y por eso hoy justamente he querido tocar el tema de la gratitud, pero el tema de la gratitud en función de lo que viene para mi vida, de lo que viene para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Y quiero que tú entiendas que los tiempos a través de la historia no siempre han sido fáciles, por el contrario, muy complicados. Si hablamos de la palabra de la Biblia, podemos hablar de tiempos como el del diluvio, tiempos como la destrucción de Sodoma y Gomorra, tiempos como la hambruna en tiempos de José, tiempos difíciles como los que vivió Daniel, tiempos críticos como los que vivió la iglesia en la persecución en el primer y segundo siglo de la historia, tiempos de pandemia, tiempos de guerra, primera, segunda guerra mundial. El mundo ha vivido tiempos muy críticos, pero Dios se ha glorificado a través de los tiempos y a través de ellos nos ha permitido disfrutar también de sus bendiciones, de sus misericordias que son nuevas cada día. Así que nosotros podríamos hablar de un Jesús que revolucionó todo y lo ha revolucionado a través de la historia. Quizás no tiene nada que ver con esa imagen, no sé, esa imagen chévere, esa imagen light que muchos quieren presentar y que quieren acomodar, ¿no es cierto?, en estos tiempos. De hecho, nosotros creemos que el cristianismo en general lo único que ha hecho con Cristo muchas veces es desfigurarlo al grado de que sea un absoluto desconocido. Sí, es una figura pública, una figura mundial, una figura histórica, pero de pronto no conocida como debiera haberse conocido. Y en muchos sentidos, muy probablemente ese Cristo que se presenta es un fraude, porque digamos que lo han maquinado de una manera, no sé, particular, ¿no es cierto? Hoy no conocemos a ese Cristo resucitado, a ese Cristo de misericordia, a ese Dios que disciplina, porque Dios disciplina al que ama, al Dios que nos pide santidad, al Dios que nos eleva a un grado más alto de lo que nosotros probablemente por el pecado somos. Así que yo creo que ni las iglesias, ni las estructuras, ni las doctrinas, ni siquiera parece ser que hablan del Jesús que seguramente Dios quiere que nosotros presentemos. Además, porque fue justamente la declaración que Él nos dio allí al finalizar el Evangelio de Mateo, y de hacer discípulos a todas las naciones. Pero los discípulos son aquellos que siguen al pie de la letra a Jesús con todo y sus decretos, sus límites, sus mandamientos, sus preceptos. Y pareciera ser que ese Cristo es el que ha sido desdibujado en la iglesia y en los tiempos de hoy. Así que yo quiero darle gracias en primera instancia, y este es el primer punto que quiero tocar con ustedes, es gracias porque Él en este año me ha renovado mi forma de vivir la espiritualidad y el tiempo de congregarme con la gente, de disfrutar de una manera distinta este tiempo maravilloso. Mire lo que dice allí en Mateo capítulo 23 y en el versículo 27. Dice: pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, ustedes son como sepulcros pintados de blanco. Se ven muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y toda clase
de suciedad. Mire, yo le doy gracias a Dios porque Dios en este tiempo me ha ayudado a ver que no me tengo que apegar a normas religiosas. De hecho, yo creo que a veces nosotros tenemos que dejar de pensar en ese tradicionalismo y vivir en libertad, ¿no es cierto? En la libertad que se puede vivir en un tiempo como en el de hoy, alejado de formas superficiales, de formas vacías. Entender que cada una de las salidas de Jesús en la palabra tenían que salirse del protocolo. Sanó un sábado, hizo cosas que para ese tiempo eran totalmente salidas de la religiosidad de aquel momento, lejos de la jerarquía eclesiástica que era impactante para la época y que probablemente sea impactante para hoy. Claro, los tiempos han cambiado y quizás en esa época el farisaísmo tenía un ejercicio muy fuerte de ello. Hoy quizás es más el hecho de no creer, el hecho de haber apartado a Jesús de las vidas y del devenir diario de las personas. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, primera cosa por la cual yo tengo que darle gracias a Dios tiene que ver es con que Él revolucionó mi forma de vivir la espiritualidad y el tiempo en la iglesia. Porque esa es otra situación particular. ¿Cuánto nosotros quizás hicimos cuánta parsimonia, cuánta pereza, cuánta desidia por ir a congregarnos? Porque nos parecía de pronto que no era tan necesario, que había la posibilidad de quedarse en casa y ahí también estaba Dios y toda la cosa. Pero cuánto aprendí, por ejemplo, yo a valorar aún más de lo que ya lo había hecho, el tiempo en la congregación, el tiempo con mis hermanos, el tiempo con las personas que iban con el mismo objetivo que yo, adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Para mí eso es fundamental. Ahora que podemos congregarnos, que puedo verlos, que puedo sentirlos, que puedo ver cómo todos levantamos las manos y le decimos a Dios gracias por los tiempos maravillosos que nos permite vivir, cuánto valoro ese tiempo de congregación. Segundo, quiero darle gracias a Jesucristo porque Él me hizo ver una manera diferente de tratar a los indefensos, a las personas que estaban excluidas, a las personas rechazadas de su tiempo. Recordemos que en ese tiempo, por ejemplo, los leprosos eran absolutamente rechazados del medio de la comunidad. La gente odiaba a los recaudadores de impuestos. La gente tenía, digamos, muchas cosas en su corazón que no les permitían ver con compasión a los necesitados. Y creo que este tiempo también es igual. En Mateo capítulo 8 del versículo 1 al 3 dice: cuando Jesús bajó de la ladera de la montaña, mucha gente lo seguía. Entonces un leproso se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, si quieres puedes quitarme esta enfermedad. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo: sí quiero, sana ya. En ese mismo instante se le quitó la lepra. ¿Sabe? Por esta razón yo creo que a Jesús siempre se le acercaron las prostitutas, los ladrones, los niños, las mujeres, que de paso en ese tiempo eran consideradas inútiles para aprender. Inclusive no eran contadas en los grupos cuando, por ejemplo, se hacían milagros y todos se contaban los hombres, pero no se contaban ni las mujeres ni los niños. Él vio con una perspectiva distinta a los extranjeros, a los enfermos, porque estos enfermos eran inclusive tratados como pecadores porque Dios los estaba castigando, porque habían hecho algo que significaba juicio. Los cobradores de impuestos, como ya decía, cuando llamó al mismo Mateo, a cómo eran vistos los soldados romanos. Entonces mire que Jesús se convirtió en un imán para todo el mundo, para todos, sobre todo todos los necesitados, los enfermos, los inválidos, bueno, etcétera. Entonces yo creo que si algo hizo Dios en este tiempo, en este año, fue ayudarme a ver de una manera diferente cómo tratar a esas personas indefensas, cómo tratar a los excluidos, cómo tratar a las personas que normalmente son rechazadas y poderle decir: Señor,
Perdóname porque lo peor de este tiempo, así como lo fue en el tiempo de Jesús, fue lo que tú escogiste para llevar bendición a las naciones. Mm, Quizás muchos cristianos, y lo digo entre comillas, actuales, creen que ser un buen cristiano es estar lejos de los pecadores, es estar apartados de esos que no hacen lo que Dios dice. Y por el contrario, digamos que Jesús me enseñó a mí que es justamente ellos los que tienen que ser abordados, ellos los que tienen que ser evangelizados, ellos son los que tienen que ver la evidencia del amor de Dios a través de cada una de nuestras palabras, pero también en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras posibilidades, mientras las tengamos. Entonces, gracias Dios por permitirme ver de una manera diferente a estas personas. Y recuerda que así como ellos, tú también fuiste, y inclusive aún lo eres ignorante en muchas cosas, indefenso de muchas otras, eres débil en muchas que quizás tú mismo ni siquiera conoces. Así que tú también requieres de la compasión del Maestro, evidenciada en el trato que los demás puedan darte a ti. Tercero, yo le doy gracias a Dios porque Jesús me hizo ver de una manera distinta la forma de comunicar lo que Dios quiere decirle a cada uno de los que me rodean, inclusive en que yo mismo pueda ver la voz de Dios no como un juicio, ni como una crítica, ni como algo distinto a que Él con sus palabras quiere amarme cada vez más. Mateo capítulo 13 del versículo 1 al 3 dice: ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir a una barca y se sentó para enseñarles. Mientras la gente se quedaba en la orilla, les dio muchas enseñanzas por medio de historias, de parábolas. Les dijo: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino, vinieron las aves y se las comieron. Y bueno, ahí sigue la historia de la parábola del sembrador. Palabras sencillas, palabras fáciles, palabras llenas de contenido, llenas de amor, palabras que definitivamente servían como parte de lo que Dios había estado pensando enseñar para un mundo que necesitaba entenderlo y comprenderlo, ¿sí? No habló en discursos, no sé cómo llamarlos, azucarados, dulcecitos. Él no decía lo que la gente quería escuchar. Él decía lo que el Padre le inspiraba a decir. ¿Sí? Probablemente hoy la gente esté dispuesta a escuchar más un discurso donde haya lisonjas, donde haya, digamos, palabras bonitas para los que están escuchando, ¿no? Muy probablemente la gente a veces va a la iglesia esperando que se predique desde el púlpito y desde cualquier programa de la iglesia, y pues obviamente lo que Dios no quiere es justamente eso. La gente quiere de pronto escuchar que lo están haciendo bien, cuando necesariamente tenemos que decirle como profetas que están cometiendo pecado, que no están yendo por el camino que Dios ha señalado. Nosotros tenemos que tener cuidado porque la gente que viene a nuestras iglesias no son clientes, son almas que necesitan obtener la vida eterna, que necesitan conocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Y yo creo que si algo me enseñó el Señor en este tiempo fue a utilizar de la mejor manera las palabras, y sobre todo las palabras que están escritas en la Biblia. Entonces, digamos que sí tengo que ser respetuoso, absolutamente. Tú tienes que ser respetuoso cuando hablas del Señor, absolutamente. Pero tus palabras deben ser sencillas, claras, contundentes, verdaderas. Tienen que ir con el contenido y la autoridad del Espíritu Santo. Tienen que ser palabras que no se caigan de su peso, porque las dice una persona irreprensible, que con autoridad puede ser ejemplo de lo que está enseñando.
Entonces Dios me enseñó absolutamente en este año eso. Y le doy gracias a Dios por ello, porque me enseñó a comunicar de una manera distinta la palabra. Pero también tengo que darle gracias a Dios porque Él me enseñó a interactuar con el poder y la autoridad que solo Él da. Dice en Mateo capítulo 27 y versículo 11. Mientras tanto, Jesús se presentó ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: tú lo has dicho. ¿Sabe? A veces nosotros rendimos tanta pleitesía a personas que nosotros mismos caracterizamos como autoridad, caracterizamos como personas a las cuales debemos reverencias y a las cuales por su jerarquía quizás tenemos que agachar la cabeza y no decir las cosas con claridad. Pues algo que me enseñó el Señor en este tiempo es que nosotros tenemos que entender que la autoridad viene de Dios. Y aunque debemos respeto a nuestras autoridades, nosotros también tenemos que olvidarnos de protocolos, olvidarnos de doblegarnos frente a poderes que no son el poder de Dios, que no son la autoridad de Dios, y que por el contrario nosotros con palabra de autoridad tenemos que ayudarles a gobernar, ayudarles a hacer las cosas como conviene. Porque pues de pronto a veces nosotros tenemos una idea tan diferente de lo que es poder y autoridad. Yo creo que a diferencia de muchos de sus seguidores que a veces se convierten en cómplices de esos políticos corruptos, de esa clase dirigencial corrupta, a nosotros nos toca es predicar el evangelio, y predicar el evangelio es traer la buena noticia del Señor a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestro ejercicio civil, como es el voto, como es el levantar nuestra voz en lugares donde por mucho tiempo hemos estado callados, por mucho tiempo hemos bajado la cabeza, por mucho tiempo hemos sido reverenciales. Y no, somos nosotros los llamados a llevar allí a esos lugares un orden establecido, ya establecido de manera particular en la palabra. Entonces, algo que desde nuestra misma esencia nosotros tenemos que ubicar. Yo creo que si algo me enseñó Dios en este año es justamente interactuar con las personas que yo creería o creía antes tenían poder, dejando de entender que ese poder se los dio Dios, que esa autoridad y ese lugar se los dio Dios, y que ellos deben hacerlo de la mejor manera porque fueron puestos por Dios. Así que también podemos nosotros entrar en el plano de darle gracias a Dios porque Él me enseñó a tratar de una manera diferente, o como Él trató a sus compañeros de camino. Jesús llamó a 12, pero no fueron solo 12. Habla la palabra de 70, habla la palabra de 120, habla la palabra de multitud. Y si algo Dios me ha enseñado en este tiempo es a tratarlos de una manera distinta. He cometido muchos errores en el trato que tengo con los más cercanos, pero también con los más lejanos. Y creo que si algo va a pasar a partir de este tiempo es que el trato con nosotros va a ser distinto. Mire lo que dice allí en Lucas capítulo 24 y versículo 36. Inclusive leamos hasta el 42. Dice: mientras los seguidores estaban hablando de todo esto, Jesús se les apareció y les dijo: que la paz esté con ustedes. Entonces ellos se asustaron y aterrorizaron pensando que estaban viendo a un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Miren mis pies y mis manos, soy yo. Tóquenme y vean que mi cuerpo está con vida. Los fantasmas no tienen cuerpo. Diciendo esto, les mostró los huesos de sus manos, los huecos de sus manos y de sus pies. Los seguidores seguían tan asombrados y felices que no podían creerlo. Jesús les preguntó: ¿tienen comida aquí? Le dieron un pedazo de pescado asado. Jesús tomó el pescado y lo comió delante de ellos. Definitivamente el trato de Jesús con los suyos fue un trato maravilloso.
También podríamos ir a otra cita, pero solamente la voy a referenciar allí en Juan capítulo 21, cuando los discípulos se habían ido a pescar nuevamente. Dios los había llamado a ser pescadores de hombres, pero ellos habían vuelto a pescar, a hacer algo que no tenían por qué hacer. Y como Dios los llama, les da de comer, les invita a entender a qué han sido llamados nuevamente, y vuelve y les dice, bueno, hagan lo que tienen que hacer. No hagan otra cosa distinta. Siendo Él Dios del universo, los trató a todos con respeto, con justicia, con dignidad, con equidad. Qué bueno encontrar personas que tengan este perfil, ¿no? Cristo muy probablemente pudo haberse avergonzado de esos discípulos que eran testarudos, que eran tercos, que eran ligeros de palabra, pero no, por el contrario, los amó. ¿Sí? Y de pronto yo creo que él se avergonzaría mucho de la forma en que los que hablan en su nombre se comportan con sus discípulos, ¿no es cierto? Cómo estos tratan a las personas como si fueran subordinados, cuando somos hijos del mismo Padre, y no podemos tratar a nadie de una manera despectiva, no podemos tratar a nadie de una manera prejuiciosa. Nosotros tenemos que tratar a las personas como consiervos, como discípulos, como seguidores, ¿no es cierto? Y así quiere Dios que lo hagan nosotros. Mire, nosotros no podemos, digamos que, asumir que tenemos que elegir o decidir por los demás. Darles el estatus y el lugar que se merecen en Dios es darles la posibilidad de que ellos elijan, de que ellos decidan por sí mismos. Les he dicho muchas veces a quienes me acompañan en este camino del ministerio, ojo con meterse en el rancho de las personas, porque eso es irrespetarlos, porque eso no es darles el lugar, porque cada uno va a responder ante Dios. Sí, dice la palabra que moriremos y después el juicio, pero el juicio es individual, así que nosotros tenemos que tratar a todos de la misma manera. Recuerden que la palabra dice y nos exhorta a que así sea alguien que entre por la puerta de la iglesia con anillo, con vestido fino y todo, debemos tratarlo absolutamente igual que aquel que quizás no ha tenido la misma posibilidad, y que quizás en ese momento está pasando por una desgracia y su aspecto no es el mejor. Así que nosotros no podemos hacer distinción. Si algo Dios me ha enseñado en este año, es que debemos absolutamente no hacer distinción, y que debemos tratar con amor, con respeto a todos los que estén a nuestro alrededor. También qué bueno sería darle gracias a Dios por que Dios me permitió en este tiempo pensar de una manera diferente. ¿Sabe? En Mateo capítulo 16 y versículo 15, Jesús les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Sabe? A veces castramos la posibilidad de que la gente piense por sí misma. A veces nosotros pensamos que debemos imponer el dogma, que debemos imponer lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, y no entendemos que Dios quiere que cada persona, por su propia convicción, por su propio amor, pueda entender y responder a la pregunta, ¿quién creen que soy yo? Pero no solamente eso, allí en Mateo 21:21 dice, Jesús les respondió, les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, ojo lo que dice acá, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrán decirle a esa montaña, levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Imagínense cómo Dios les estaba cambiando la manera de pensar, cómo Dios les estaba diciendo, a ver, no sigan pensando de la misma manera, porque el que camina conmigo, porque el que me cree, le dirá a esa montaña que se mueva y se moverá. No piense como venía pensando, no piense de manera natural, piense en lo sobrenatural. Dios ha cambiado mi manera de pensar, pero también quiere cambiar la manera de pensar de los que nos rodean. Pero eso tiene que ver con lo que nosotros vivamos y enseñemos a través de esa vivencia.
Mire, toda tradición dogmática exige muy probablemente ni reflexionar, vivir de una manera autómata, sistemática, y no estoy diciendo en desorden, pero sí siempre lo mismo. Mire, la gente a veces cree lo que se decreta, pero Cristo siempre se dio a preguntar. Él daba la oportunidad para que la gente pensaba. Él dejaba que las personas usaran sus propias capacidades. Y mire, él no estaba generando un montón de personas que caminaran por él sin pensar, sin preguntar, absolutamente no. Él inclusive les decía, si quieren, váyase. O sea, es cada uno atendiendo a lo que Dios quiere que podamos llegar a pensar. Si usted cree que Dios es un Dios milagroso, pues milagro recibirá. Si usted cree que Dios es un Dios que es capaz de bendecirlo y darle la provisión necesaria para cada día, Dios lo hará. Pero eso depende de lo que usted piense y de lo que usted cree. No de lo que la gente le diga que piense, no de lo que la gente le diga que haga. No, la palabra es clara y usted va a aprender a través de ella. Y quiero concluir este mensaje diciéndole, mire, no hay una persona que más haya impactado el mundo o la humanidad como Jesucristo. Él fue un hombre diferente. Sí, solamente vivió 33 años, pero cambió la trayectoria de la historia. Y yo le doy gracias a Dios por ello. 2000 años y más. Y todavía se está hablando de él. Y todavía se sigue hablando de él. Estableció una nueva forma de hacer las cosas. Y yo le doy gracias a Dios por esa posibilidad de que me da de entender que yo puedo hacer las cosas de una manera diferente, distinta. ¿Sabe? Cuando Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano si pecare contra mí? Jesús le respondió, 70 veces 7. Yo le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de pensar y establecer un nuevo orden en mi corazón, en mi mente. ¿Usted sabe qué quiere decir perdonar 70 veces 7? Tiene que ver con que yo debo perdonar todo el tiempo. Cuando el ciego le pidió clemencia a Jesús, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús conocía absolutamente qué necesitaba, pero Jesús quería oír la fe del hombre. Yo le doy gracias a Dios porque este tiempo fue un tiempo de madurar mi fe, un tiempo de entender que Dios puede levantarse en medio de la circunstancia más difícil y cuidarnos y colocar ángeles a nuestro alrededor y guardarnos de lo que está sucediendo. Jesús le respondió, hágase según tu fe. Mi pregunta es, ¿Dios ha podido transformar esa área de tu vida? Si la transformó, dale gracias. Si quizás tú todavía no has entendido ese principio, dale gracias por lo que está por suceder. Jesús vino a mostrarnos una nueva manera de llegar al Padre. Y esa nueva manera tiene que ver que la única forma de llegar al Padre es creyendo en Él. Una de las cosas más interesantes de Jesús es el hecho de que con Él no hay términos medios. Es decir, estamos a favor de Él o en contra de Él. Y si algo aprendí tengo que darle gracias a Dios en este tiempo, es que separado de Él nada puedo hacer. Jesús puede simplemente ser un buen maestro. Y eso es lo que a muchos les gusta. Pero usted y yo tenemos que entender que es más que un maestro. Es el Hijo de Dios y cuando Él dice claramente que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, Él no está diciendo yo conozco el camino, yo conozco la verdad, poseo la vida. No, dice Él es, yo soy el camino y eso va más allá de cualquier intención que usted o yo queremos ajustar. ¿Por qué? Porque Él era diferente. Yo le doy gracias a Dios porque este tiempo me ha servido a entender que soy diferente, que tengo que ser la diferencia, que tengo que entender que hay un propósito especial en mi vida. Cuando Jesús fue acusado injustamente, ¿sabe qué hizo Él? Porque además fue juzgado, fue condenado, fue castigado, despreciado, ridiculizado al máximo. Él solamente tenía una respuesta: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y usted y yo tenemos que darle gracias a Dios
porque nos enseña a ver a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos fastidian, a aquellos que hacen tantas cosas con amor infinito y nos enseña a verlos de una manera distinta. Yo creo que este es un tiempo tan maravilloso para poder decirle, Señor, gracias por lo que has venido haciendo en mi vida, por lo que has venido construyendo en mí, porque tú has ido develando ese diseño original que tú hiciste en mí desde antes de la creación del mundo. Gracias, Señor, gracias. Sé que el evangelio de aquí en adelante, en mi corazón y en mi vida y entre los que me rodean, será diferente, será distinto. Gracias porque tú colocas en nuestro corazón un amor incondicional. Colocas en nosotros algo diferente, algo que tiene que ver con cambios rápidos, bruscos, pero absolutos. ¿Sí? Una noche, y con esto termino, un fariseo, un maestro de la ley, tuvo una conversación con Jesús maravillosa con respecto a esos asuntos eternos de los cuales a veces nosotros tenemos dudas. ¿Habrá vida después de la vida? ¿Qué habrá después de que nosotros muramos? ¿Cielo, infierno? No sé, ¿sí? Y Jesús le dice a este hombre: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo único a morir por la humanidad. Eso está ahí en Juan capítulo 3 y versículo 16, ¿no es cierto? Y además porque es un versículo muy conocido, pero a veces se nos olvida el 17. Y el 17 es un versículo poderoso. Dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo. Dios no nos invita a ser jueces. Dios nos invita a llevar a las personas delante del juez supremo, que es Jesucristo. Él los juzgará, no nosotros. Es Él el que los llama a sus pies para limpiarlos, para darles vida y vida eterna. Amén. Entonces, que nosotros podamos lograr que el amor que fue impresa en la cruz por nuestros pecados también sea impresa en el corazón de quienes nos rodean. Él resucitó para poner en marcha, yo creo que el mayor plan revolucionario que el mundo haya conocido, y donde ni la muerte puede con nosotros. Tremendo, ¿no? Gracias, Señor, porque nos diste vida y vida eterna. ¿Qué tal si le dices al Señor: gracias, gracias, gracias? Gracias por tu vida, gracias por tu consejo, gracias por tu palabra. Dile: Señor, con esa palabra puedo mantener en equilibrio mi vida, mi hogar, mi familia. Puedo mantener en equilibrio mis finanzas. Puedo hacer que todo funcione de la manera correcta en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. No me importa lo que venga, mientras yo esté convencido de lo que tú eres. Sé que todo saldrá bien, que ni una hoja se mueve si no es tu voluntad, y que tú, Señor, por amor a tus hijos, siempre vas a dar lo que necesitamos conforme las riquezas en gloria. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bien, mi hermano, Dios le bendiga. Un abrazo, mi hermana, un abrazo grande a ustedes que ven este video en sus casas, en el tiempo en que se ha visto. Solamente quiero decirle una cosa: Él es Dios maravilloso, y a Él sea toda la honra y toda la gratitud que puedas darle en el tiempo que sea necesario. Así que un abrazo. Ahora no olvide que siguen los niños, y que esta semana también sea una semana maravillosa, una semana de propósitos, una semana de poder estar en familia. Dios lo ayuda, Dios lo guarda, pero usted también tiene que ser obediente, tiene que estar atento a la voz de Dios en cada una de las cosas. Un abrazo grande, y que este 2021 sea también un año de mucha bendición, y donde veamos la gloria de Dios de maneras diferentes, diversas, y que usted pueda, terminando ese 2021, también decirle: Señor, gracias, porque he aprendido esto.
Recuerde, el domingo 3 de enero no tendremos reuniones presenciales, pero estaremos con los nuestros en nuestra casa, dándole la gloria a Dios y de pronto teniendo un tiempo de esparcimiento con nuestra familia. Así que un abrazo, les bendigo y que tengan el mejor de los días y, por qué no decir, el mejor de los años. Un abrazo. Hola niños, Dios los bendiga, bendiciones. Me alegra poder estar una vez más con ustedes a través de este medio. Les cuento algo, y es que hoy será nuestro último video por este año, pero espero que estén muy bien junto con sus familias, que se estén cuidando mucho y que sobre todo estén siendo muy pero muy obedientes. El próximo año, confiando en Dios, vendremos con grandes cosas. Pero antes te invito a que nos acompañes a ver algunos saluditos de tus maestras y a recordar algunas cosas. Vamos, acompáñame. Hola y bendiciones. Hoy les quiero dar un saludo y desearles un próspero año 2021. A todos los médicos y profesionales en la salud que dieron todo por nosotros para salvar nuestras vidas. Gracias por lo que hicieron. Un abrazo. Feliz Navidad a los abuelitos de todo el mundo. Aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo. Hola niños, ¿cómo están? Es un privilegio nuevamente poderlos saludar. Los saluda la profe Loana con todo el amor y la energía del día de hoy. Bueno, desafortunadamente tengo que despedirme, pero no es un hasta nunca, es un hasta pronto, niños. Es un privilegio y ha sido un privilegio el poder compartir con ustedes de la palabra de Dios y poderles enseñar de eso tan bonito que Dios ha transmitido y ha llevado a mi vida. El día de hoy les quiero dejar en claro que nos vamos de vacaciones, pero nunca van a salir de nuestros corazones. Los profes y las profes de escuela dominical estaremos ahí pendientes de lo que necesiten y oraremos por ustedes todos los días. Pero bueno, niños, antes de despedirme quiero decirles que los quiero mucho, que todos los profes y las profes de escuela dominical los esperamos y anhelamos podernos reunir pronto. Y queremos decirles también que deben ser muy juiciosos, muy obedientes y continuar haciendo caso en casita. Porque recuerden que Jesús también fue niño y que Jesús creció en gracia, en estatura y en sabiduría. Y él no solamente le hacía caso a Papito Dios, él era obediente y era muy juicioso con todas las personas. Pero también como fue niño, él creció y ustedes también van a crecer. Y todo eso que ustedes aprendan de niños es lo que les va a servir de grandes. No olviden jamás que Dios los ama con todo el corazón. Y que cada día recuerden que tienen que buscarlo de corazón y leer su palabra, porque ahí nos alimentamos también. Niños, les deseo un excelente fin de año, que Dios los guarde, los proteja y los bendiga y los llene de mucha gracia y sabiduría. Espero verlos pronto. Dios los bendiga. Corazón y la ciudad se viste de luces. Hola para todos, muchas bendiciones. Hola para todos. Hoy les quiero dar una feliz Navidad y un próspero año 2021 a todos los niños de Hogares en su Presencia y a todos los niños que nos están viendo ahora. Por todas partes la gente comparte un sentimiento. Hola niños, de parte mía, de parte de mi familia, de parte de mi pastor y de la Iglesia Hogares Cristianos en su Presencia, queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año 2021. Que Dios nos dé la posibilidad de empezar un año de su presencia, de su mano. Que Dios nos dé la posibilidad de tener un corazón dispuesto para muchas más cosas. Esperamos verlos muy pronto, si es la voluntad de nuestro Padre. Les deseo que tengan
una noche de paz, de bendición y de mucho amor para compartir con sus familias. Les envío un abrazo grande, grande, grande y de verdad muchísimas gracias a todos ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y por dedicar este tiempito para aprender de la palabra del Señor. Feliz Navidad, que estén muy bien, que Dios los bendiga. Chao. Sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar.